Buenas tardes, volvimos. Vamos a continuar con la programación. Ahora lo vamos a presentar al ingeniero Bernardo Elósegui. Él nos va a hablar de gestión integral de anomalías internas en uniones soldadas de líneas de pozo, inspección, reparación, monitoreo. Le pasamos con el ingeniero. Gracias, Cristian. Bueno, como bien ahí mencionaba Cristian, mi nombre es Bernardo Elósegui, soy de la empresa Aconcagua Ingeniería. Y en esta ocasión la idea es hacer una presentación de un caso de éxito, un caso de estudio, como bien mencionaba Liliana en su primera etapa, sobre un proyecto que tuvimos dentro de Aconcagua que involucró distintas etapas, desde la inspección, las reparaciones, ¿sí? Que vamos a ver que las reparaciones las hicimos o se hicieron a través de matriz compuesta, como bien mencionaba Liliana en el transcurso de la mañana, y las recomendaciones finales, y hablaba de gestión integral. Permiso, agarro el... Ahí está. Gestión integral, porque en este caso tuvimos la posibilidad de participar en todas las etapas de este proceso, digamos, ¿no? Desde la inspección, desde las recomendaciones para la reparación, las reparaciones y las próximas etapas planificadas, como vamos a ver, como son el monitoreo de los hallazgos que se encontraron en las distintas campañas de inspección, y así como también se está desarrollando un cierre, digamos, para todo esto que se hizo, que es la identificación y caracterización de un mecanismo de daño asociado con una estrategia de mitigación de ese mecanismo de daño, ¿sí? Más allá de las reparaciones que se hicieron. Entonces, para dar comienzo, los voy a tratar de ponerlos un poco en contexto. En el título de la presentación se habla de líneas de pozo. Bueno, ¿qué es una línea de pozo? Es un sistema de tuberías que conecta el cabezal del pozo de producción con un manifold, ¿sí? Es un sistema de tubería con un alcance delimitado, bastante corto, pero esto tratemos de extrapolarlo, o lo podemos extrapolar a distintos tipos de activos dentro de las instalaciones, como bien mencionaba Liliana, ¿sí? En nuestra ocasión, en este caso, se trataba de tuberías de 6 pulgadas de diámetro. Todas las líneas de pozo en esta instalación tenían 6 pulgadas de diámetro, tenían presiones de diseño de 260 psi, las líneas de producción, y había ciertas líneas de reinyección que tenían presiones de diseño de 3000 psi. ¿Sí? Los materiales eran similares en todas las líneas, especificaciones SA106 grado B para el caso de los tubos, y para el caso de los accesorios T, reducciones o codos, especificación A234 WPB. ¿Sí? Una complejidad particular que hoy, por ahora, no les va a hacer mucha diferencia, pero cuando vaya avanzando la presentación sí lo van a notar, y es que contábamos con componentes, es decir, tubos o componentes como codos o T-reducciones que se encontraban fuera de plataforma y otros bajo plataforma. Esa plataforma imposibilita a veces el acceso al componente y se tiene que planificar de alguna manera para poder acceder a esos componentes, ¿sí? Voy a empezar a hacer el recuento de toda esta gestión integral. Arrancó nuestra intervención en el año 2020. Si bien el proceso inició antes, son tuberías que fueron diseñadas o fueron construidas en el año entre el 2018 y 2020. El cliente asumió un compromiso con el ente regulador, digamos, con Sinermin, de presentar cuál era el plan de integridad que tenía sobre estas líneas de pozo. Y más allá de presentar cuál era el plan, una cosa es presentar el plan, bueno, yo voy a hacer ciertas actividades de inspección, mantenimiento sobre estas líneas, es también presentar los resultados que voy obteniendo a través de las distintas inspecciones, ¿sí? Entonces, el compromiso era, más allá de presentar el plan, es presentar las acciones que se están presentando o que se están ejecutando y cuáles son las recomendaciones o cuáles son los hallazgos que se van encontrando, ¿sí? Entonces, este
si bien el proceso inició ya en 2018-2019 con el compromiso del cliente ante los INERMIN, nuestra intervención inició en diciembre del 2020, donde se hizo la primera campaña, digamos, o por lo menos Aconcagua hizo la primera campaña de inspección en estas líneas de pozo. En esta ocasión se hicieron 7 líneas de pozo, son más. Vamos a ver que con el avance de la presentación fuimos incrementando la cantidad de líneas de pozo y ya vamos a ver por qué, ¿sí? En estas campañas de inspección se atacaron 7 líneas de pozo. A medida que se iba inspeccionando, se instalaron los TML sobre los componentes. El TML, no sé si todos lo conocen, son stickers o indicaciones que se instalan sobre la tubería, como podemos ver en la foto. ¿Para qué? Para mantener la trazabilidad de las inspecciones que se ejecuten con técnicas como ser el ultrasonido, ¿sí? Hablándolo o tratando de llevar al extremo, simplificarlo, el objetivo que persiguen es apoyar el palpador o hacer contacto con el palpador del equipo de ultrasonido siempre en el mismo lugar. ¿Para qué? Para que los cálculos de velocidades de corrosión a corto plazo sean siempre tomadas sobre el mismo lugar, ¿sí? Entonces, en estas campañas de inspección, todos los componentes medidos fueron instalados, estos TML, para mantener la trazabilidad de estas inspecciones y que los planes de integridad o las conclusiones sean lo más eficientes posibles. Se desarrollaron, o parte del proceso de las inspecciones que se ejecutan es confeccionar los isométricos de inspección. ¿Qué es un isométrico de inspección? Es un isométrico de la tubería, referenciando cada uno de los componentes, poniéndole un nombre, una identificación, para que el proceso de vida de esa línea o de ese componente sea correctamente identificado por todos. Uno lee un isométrico y dice que el componente 25 de esa línea tiene una cierta conclusión, un cierto hallazgo, y uno con el isométrico lo puede identificar fácilmente en campo, ¿sí? Una vez que se ejecutaron esta campaña de inspección o medición de espesores e inspección visual en campo, toda la información es recolectada y recabada, digamos, en gabinete, y lo que se compila es en un informe de condición o un informe de evaluación de integridad mecánica, ¿sí? ¿Qué es? Un informe de evaluación de integridad mecánica es comparar los resultados de las mediciones que estoy llevando a cabo, comparándolo con los requisitos de los estándares o los códigos de construcción o de evaluación de equipos en servicio, ¿sí? En este caso, las tuberías de líneas de pozo están diseñadas por ASME B313 y le aplica un código de inspección de tuberías que es API 570, ¿sí? Y básicamente lo que hace este informe entonces de condiciones es comparar los espesores que yo estoy midiendo contra los espesores requeridos por presión interna de ASME B313. Para eso es necesario hacer las cuentas necesarias, digamos, como para ver cuál es el espesor mínimo que se requiere por presión interna para estos sistemas de tuberías y compararlo con las mediciones de espesores, ¿sí? Eso asociado también con los hallazgos que uno pueda detectar a través de la inspección visual, ¿sí? Entonces, todas las actividades que se ejecutan en campo se terminan compilando en un informe de condición o un informe de evaluación de integridad mecánica, ¿sí? En el caso de las tuberías, aplica el caso de la industria del gas y petróleo. Las tuberías están gobernadas por, más allá de distintos códigos de diseño, hay un código de inspección del sistema de tuberías que es API 570, o en el caso de recipientes a presión API 510, o en el caso de tanques atmosféricos API 653, ¿sí? Las filosofías atrás de todos esos códigos son muy similares, cambian algunas fórmulas quizás, pero los conceptos dentro de esos mismos estándares están muy relacionados. Como conclusión de esta campaña de inspección se encontraron velocidades de corrosión a corto plazo. Velocidades de corrosión a corto plazo es posible, o se calculan las velocidades de corrosión a corto plazo entre distintas campañas de inspección, ¿sí? Ese es el concepto de una velocidad de corrosión a corto plazo. Cuando vos tenés 2 inspecciones de un mismo activo, son los mismos componentes,
Eso es una velocidad de corrosión a corto plazo. Cuando no existen un historial de inspecciones previas, se denomina velocidad de corrosión a largo plazo, ¿sí? Lo más certero es obtener velocidades de corrosión a corto plazo, ¿sí? Cuanto más inspecciones vos tenés, mayor confianza vas a tener, o mayor control o mayor conocimiento vas a tener sobre tu velocidad de corrosión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad las velocidades de corrosión a largo plazo se toman como referencia el espesor nominal. Y sabemos que el espesor nominal, por las variaciones o por las tolerancias de fabricación, no siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante obtener velocidades de corrosión a corto plazo, es decir, entre distintas inspecciones, ¿sí? Entonces, fíjense que como resultado de esta primera campaña en diciembre de 2020, ya detectamos velocidades de corrosión mayor a 1 milímetro, que según estándar NEIS SP0775 se puede considerar como una velocidad de corrosión severa, ¿sí? Eso fue diciembre de 2020. El plan de integridad asumido por el cliente ante los CINERMIN era ejecutar estas inspecciones en forma anual, ¿sí? Entonces volvimos en el año 2021, un año después de esta primera campaña de inspección, y acá fíjense que ya en vez de 7 líneas, ya inspeccionamos 12, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en función de los hallazgos que habíamos encontrado, velocidades de corrosión de 1 milímetro, incrementamos el alcance sumando más líneas de pozo, para ver si ese fenómeno que habíamos encontrado en las primeras 7 se replicaba sobre el resto, ¿sí? Entonces, tenemos 12, 5 líneas más de las que teníamos en el año anterior. Las nuevas líneas, obviamente, repetimos el mismo proceso. Instalamos los TML para mantener la trazabilidad de las inspecciones que ejecutamos nosotros o cualquiera que inspeccione esas líneas, tenga un punto de referencia para medir siempre lo mismo, los mismos componentes en el mismo lugar, ¿sí? Se desarrollaron nuevos isométricos sobre las líneas nuevas y se modificaron los isométricos de las otras 7 líneas. ¿Por qué? Porque en ese transcurso de un año hubo modificaciones requeridas por la misma operación sobre las líneas. Entonces, mantuvimos actualizados los sistemas de representación de las inspecciones que estuvimos ejecutando, ¿sí? Nuevamente, con los resultados de esta inspección de estas 12 líneas, evaluamos o se confeccionó un informe de condición para cada una de ellas. Lo importante es que todos los espesores que fueron medidos eran superiores a lo que requiere el código de construcción, ¿sí? Pero nuevamente nos encontramos con escenarios de velocidades de corrosión, ahora velocidades sí, a corto plazo entre 0,4 y 1,29, es decir, seguimos o manteníamos este concepto de velocidades de corrosión alta, ¿sí? En el caso particular, una línea tenía una vida remanente, que es la diferencia, es el tiempo que le queda a una línea o a un componente para que, con el espesor actual y la velocidad de corrosión, alcance el espesor mínimo requerido por el código de diseño, ¿sí? Esa vida remanente es de 1 año y el resto de las 12, es decir, 11 líneas, vidas remanentes entre 2 y 6 años. Claramente, con esas velocidades de corrosión, las vidas remanentes son consistentes al menos, ¿sí? Estas líneas de pozo no están diseñadas para tener vidas remanentes de esta magnitud. Es decir, que existe un fenómeno que nos está llevando o nos está limitando la vida de estos componentes, ¿sí? O de estas líneas. Entonces, ya tuvimos 2 antecedentes, el año 2020 y el año 2021, el cual, en función de los hallazgos y todo lo que hemos encontrado, más que nada visualmente no, sino con las mediciones de espesor y las velocidades de corrosión, se consensuó con el cliente realizar un cambio de estrategia de las inspecciones que estábamos ejecutando, ¿sí? Es decir, llevar o modificar la inspección por ultrasonido con ensayos de radiografiado, que son ensayos más abarcativos sobre un cierto componente, es decir, me permite ver toda la superficie
del componente y no de manera puntual como lo hace el ultrasonido. Al menos el ultrasonido con scan A. ¿Sí? Entonces, lo que se consensuó con el cliente es cambiar la estrategia. Avancemos con una técnica que me permita ver todo el componente. Y por eso se avanzaron con campañas de inspección por radiografiado. ¿Sí? La primera campaña de inspección por radiografiado en las líneas de pozo se hizo en febrero, es decir, fíjense la proximidad entre ya ahora las campañas. Obviamente esta celeridad está muy asociada con los fenómenos de velocidad o la determinación de velocidades de corrosión que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces, se realizaron 444, en la primera campaña, se inspeccionaron los componentes que están fuera de plataforma, es decir, los que uno tiene mayor accesibilidad, ¿sí? 444 placas distribuidas en 49 componentes. Cada uno de los componentes que fue ensayado, no es que se hicieron 3 placas para cubrir el perímetro, sino que lo que se hicieron son distintas zonas para cubrir justamente toda la superficie del componente, ¿sí? Por ahí un codo, se hicieron 5 zonas para cubrir toda la superficie y 3 radiografiados en el perímetro para cubrir todo el perímetro de cada uno de los componentes, ¿sí? En esta campaña se detectaron indicaciones de criticidad. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esto de componentes de criticidad en 18 de esos 49 componentes que encontramos que no iba a ser posible encontrar las anomalías detectadas por radiografiado, difícilmente las íbamos a poder encontrar con ultrasonido con la medición de espesores, ¿sí? Por la morfología y por la ubicación donde estaban. Sí, adelante. ¿2017-2018? Sí. Sí, Ronald. ¿Utilizaron en este caso elevación por rayos para evaluar pérdida de espesor? Sí. Sí. Y comparándolo con, no sé, de repente lo mencionas más adelante, comparándolo con otras técnicas de inspección, esta resultaba, digamos, mucho más práctica de aplicar por temas de costo, de facilidad, como por ejemplo, no sé, hacer no un scan A puntual, sino un scan B, un phase array en toda la superficie. Sí, se evaluó la posibilidad de hacer scan B. El tema del scan B es que es muy puntual. El ancho que te determina el scan B está determinado por el diámetro del palpador, básicamente. Es decir, que para barrer un codo, imagínate barrer un codo, obtener la superficie de todo un codo, ibas a estar mucho tiempo abocado específicamente a un codo, ¿sí? La técnica de radiografiado te permite obtener resultados similares, ¿sí? Y es mucho más abarcativa, es decir, podés obtener la superficie y te orienta de manera más rápida que haciendo un scan A o un scan C. ¿La medición la hacían directamente? O sea, tomas la placa, pero la placa lo que te da es una foto. ¿Y sí, hacían la medición tomando la escala de la foto o eso les daba como que el indicio dónde hay que medir? No, usamos las placas radiográficas para identificar la posición donde estaban las anomalías, ¿sí? Que estaban muy próximas a la soldadura, es difícilmente detectables mediante el ultrasonido o el eco convencional o escana, ¿sí? Y también se usaban las placas para identificar o caracterizar qué tipo de anomalía es. Si era una agrupación de poros, si eran indicaciones lineales, si eran corrosiones, qué dimensión de corrosión había, ¿sí? Una dimensión de 50 milímetros por 80 milímetros. Darle una magnitud a esa... Ok, y después, o sea, una vez que encontrabas la indicación, ya ibas con otro método para hacer las mediciones directas, por ejemplo, ya con ultrasonido y demás, o era no, con... en esta instancia nos quedamos solamente con las placas y ahora lo vamos a ver, creo que en el próximo slide, qué fue lo que hicimos con estos resultados de las placas, ¿sí? Y justamente está ahí. Ahora, en función de todas estas 444 placas en 49 componentes, lo que tuvimos que hacer es pensar, bueno,
hay componentes que tienen indicaciones y hay componentes que no tienen indicaciones. ¿Cómo le damos un nivel de criticidad a esas indicaciones para ver cuáles atacamos primero y cuáles no? Es decir, existían componentes, imagínate tubos, codos, reducciones T, que puede ser que no tengan ningún tipo de indicación. Es un componente que está buenísimo. Ahora, hay ciertos componentes que pueden tener una indicación, pueden tener 2, 3, y después otra variable más es la magnitud de esa indicación, ¿sí? Entonces lo que hicimos es armar una especie de herramienta cualitativa que nos permita tomar una decisión justamente relacionada a esto. Es cuantificar cuántas indicaciones tiene cada componente, qué severidad tienen, ¿sí? Y en función de eso darle un rango de criticidad a cada uno de los componentes, ¿sí? Esto es un diagrama de decisión de cuál es el concepto o qué es lo que persigue esa herramienta que diseñamos, ¿sí? Por cada una de las placas que evaluamos, consideramos si tiene o no presencia de indicaciones. Eso es como un pasa no pasa. Ahora, en el caso de que tenga indicaciones, una variable es si están en la soldadura o no están en la soldadura. Y después, más allá de si están o no en la soldadura, viene la parte de la severidad. ¿Cuántas tenés y qué severidad tienen? No es lo mismo un poro que tenga 1 milímetro que tengas una agrupación de poros en una soldadura, ¿sí? Entonces, le dimos ciertos factores de cierto peso a cada uno de los tipos de indicaciones que encontramos, y eso era por una placa, ¿sí? Acuérdense que teníamos 3 placas distribuidas en el perímetro y en el caso de un codo, 5 zonas, es decir, que por un codo teníamos 15 placas que evaluar, ¿sí? Entonces, perdón, esto de acá. Este diagrama que está a la izquierda es el diagrama de decisión para una placa. Ahora, cuando lo extrapolamos al componente entero, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 15 placas el caso del componente. Entonces, este componente, que es un codo, lo que hace es suma todas las indicaciones que tiene en todas sus placas, ¿sí? Es decir, sumamos puntos cada vez que es más crítica el resultado de la placa. ¿Me explico? ¿Sí? Como resultado de este diagrama de decisión se obtienen 4 criticidades. Una es una acción inmediata, una es una acción a corto plazo, otra es una acción programada y otra es la aceptable. Y acá empezamos o se empieza a visualizar esto de la gestión integral, todo el proceso desde la detección y los caminos que se ha tomado la decisión para cómo accionar en caso de detectar algo, ¿sí? Hay componentes que han resultado con una acción inmediata, que eso requieren una atención muchísimo más rápida, y qué tipo de reparación o qué tipo de acción conlleva eso, ¿sí? Como resultado entonces de esta primera campaña de radiografiado de componentes fuera de plataforma, se obtenieron 3 componentes de criticidad inmediata, ¿sí? Que necesitaban una acción en el corto plazo. 6 componentes con una categorización de corto plazo, 9 programadas y 31 aceptables. 31 aceptables indica, lo que quiere decir es que los resultados de placa no presentaron indicaciones, ¿sí? Entonces nos focalizamos obviamente sobre los inmediata, corto plazo y programada. ¿Qué significa para nosotros o la herramienta que diseñamos? Una criticidad inmediata es una reparación o un reemplazo del componente en un periodo no mayor a 3 meses, ¿sí? Eso es por la cantidad de indicaciones que tiene el componente. Una criticidad de corto plazo es una inspección en un periodo entre 3 y 6 meses, es decir, que tenemos que seguirlo de cerca a ese componente. Tenemos que ver cómo evoluciona lo que ya encontramos, ¿sí? Y una criticidad programada es, ok, el componente tiene indicaciones, no son críticas por la cantidad ni por la ubicación, pero tenemos que hacerle el seguimiento de ver cómo sigue, ¿sí? Y es una inspección entre 6 y 18 meses, ¿sí?
Como resultado de esta primera campaña, se ejecutaron directamente como resultado de esto, sin que el personal se vaya siquiera de campo, 2 reparaciones o reparación de 2 componentes directamente por recomendación de los resultados en vivo de radiografiado, ¿sí? Estas reparaciones se hicieron a través de un refuerzo de matriz compuesta, ¿sí? Sí, sí. Porque tú has puesto uno que quizás en ese cuadrito faltaría una columna que diga si está cerca o es parte de soldadura o no, o está muy alejada. Entiendo que, bueno, lo que nosotros normalmente siempre sospechamos es la soldadura, ¿no? Más no la tubería, salvo que haya un defecto mecánico o un defecto de material. Por eso me hubiera gustado que eso, yo sospecho, ¿no?, que el 3 y el 6 es parte de la soldadura. O no creo que sea lo inverso. Quizás ahí faltaría esa... Hay de los 2 fenómenos. Hay fenómenos que están asociados a la soldadura, o muy próximos al cordón, Sí. zona afectada por calor, y zonas en el metal base, ¿sí? Es decir, que acá tenemos de los 2 fenómenos. Sí, pero ahí quizás faltaría eso para ver dónde es el modo de falla, dónde se refleja. Porque, como digo, ¿no? Nosotros hemos hecho ese tipo de análisis. Bueno, la otra cosa es que me has dicho que es 2017. Las líneas, sí. Bueno, un poco es extraño para nosotros porque nosotros me acuerdo que hicimos a los 6 años y encontramos casi todo. Hicimos igual unas líneas de los codos, las soldaduras, encontramos bien. Entonces, lo que yo creo que menos de 6 años para que ocurra esto es un defecto de material, ¿no? Supongo. Eso es lo que hoy por hoy se está avanzando con este cierre que yo les mencioné al principio, es el estudio y la identificación y caracterización del mecanismo de daño. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo para obtener estas velocidades de corrosión? Y Claro, los entonces, fenómenos... claro, entonces 2 cosas. En la parte que no soldadura, Sí. defecto de material, y si es soldadura, defecto de procedimiento de soldadura, lo más probable. Quizás eso faltaría, ese cuadrito, como para saber. Es que hoy por hoy estamos en ese desarrollo de, ya te digo, identificar ese mecanismo. Hoy por hoy accionamos en función de lo que fuimos encontrando con las placas, ¿sí? Lo que se está haciendo hoy por hoy es justamente eso, es analizar qué es lo que está pasando, es decir, por qué tenemos fenómenos en la soldadura y por qué tenemos fenómenos en el metal base, ¿sí? Es como ahora entramos en la última etapa de esta gestión integral, que es identificar y tomar las acciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, digamos. A ver, ¿son componentes que tienen indicaciones, que tienen anomalías? Sí. ¿Las podemos dejar? No. Por eso actuamos de esta manera. Pero la idea, el concepto es modificar o tomar las decisiones necesarias para que esto no vuelva a pasar. Es crudo. Sí. Sí. Pues solamente para hacer una correlación lo que dice nuestras tuberías también son acero al carbono. Esas eventualmente también son acero al carbono, son 106 grado E. Son acero al carbono. Las nuestras son API 5L. Ok. También es acero al carbono prácticamente. Sí. Y la sospecha, bueno, nosotros no hemos encontrado esos defectos que ustedes comentan, pero sí fue al principio del estudio que se realizó, digamos, una de las pesadillas que tendríamos, dado que nuestras instalaciones vienen desde el 2006, 2007. Ajá. Entonces, sí nos gustaría de repente ver cuál es el desenlace de esta historia. Los voy a mantener informados. Por eso no se preocupen. Ya me voy a poner en contacto y les voy a contar cómo avanzamos con esto. Así que bueno, no sé si respondo un poco a tu consulta. Hoy por hoy queremos cerrar esa parte, digamos, ¿sí? Y se está cerrando ese análisis. Entonces, como les mencionaba, de esta primera campaña y con los resultados en vivo y en directo de los resultados de radiografía, personal de campo en contacto
directo con nosotros en gabinete e íbamos evaluando directamente los resultados que íbamos teniendo o que se iban teniendo de cada una de las placas. Surgieron dos componentes que requerían sí o sí una reparación. Estas dos reparaciones se hicieron a través de un refuerzo de matriz compuesta, ¿sí? Las reparaciones, o en función de los hallazgos que se fueron encontrando de las radiografías, la técnica de reparar mediante matriz compuesta es una de las técnicas avaladas o permitidas, como bien mencionaba Liliana hoy a la mañana, es a través de PSC2. PSC2 es un compendio, un resumen o una especificación de cómo reparar, o distintas técnicas de reparar, en función de lo que tengas o cuál es tu problema. Es decir, en función del problema que vos tenés en tu activo, ni siquiera lo llamo tanque tubería, en tu activo, qué tipo de reparación factible podés utilizar, ¿sí? Y para el caso de indicaciones internas o externas, el refuerzo por matriz compuesta es una de las técnicas permitidas, ¿sí? Se optó por esta metodología claramente por una cuestión de simplicidad y facilidad al momento de instalarlo, ¿sí? Acá no se requería soldar, no requería sacar la línea de servicio, básicamente. Una línea de pozo, imagínense que lo que hace es conecta el cabezal de producción con un manifold, es decir, que de tener un flujo, la operación de un tipo de esa línea implica un lucro cesante muy grande. Entonces, la posibilidad de poder reparar mediante esta técnica sin tener que retirar a la línea de servicio, la verdad que es muy bueno, ¿sí? En estos casos, los dos componentes reparados, se utilizó el Reinforce Kit 4D. Cada una de las reparaciones, como bien mencionaba también Liliana hoy, se diseñan y se calculan, ¿sí? El objetivo de este tipo de reparaciones es recomponer la integridad estructural del componente, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de memoria de cálculo por ASME PSC2, PSC2 define la cantidad de vueltas o la cantidad de, vueltas o la cantidad de capas para reconstruir la integridad del recipiente, del activo. Es decir, depende del material original que vos tengas, es cuánta tensión mecánica necesitas recuperar. Y eso lo haces a través de la cantidad de capas el caso este de matriz o refuerzo de matriz compuesta, ¿sí? Es decir, cada una de las reparaciones son específicas para el componente que se van a hacer. Se calculan para cada uno de los componentes, ¿sí? Esto es simplemente un pantallazo de el soft propio de 3X, justamente que se ingresan los datos y el mismo soft determina la cantidad de vueltas y la resina que se tiene que utilizar para hacer la reparación, ¿sí? Obviamente va a depender de, también lo mencionaba Liliana hoy a la mañana, es el material, el fluido que ingresa, cuál es la resina que va a terminar estando en contacto, digamos, ¿sí? Y se selecciona la resina acorde a esa condición, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. ¿Lo puedes regresar? Sí. A ver si era esta. Ahí. ¿Esta? Sí. Ok. Ya, pues, bueno, de alguna manera colocas esta reparación Sí. y para nuevamente hacer el seguimiento, ya no me dejaría hacer con el UT. No, ¿Cómo puedo hacer el seguimiento? lo puedes hacer con radiografiado. RT nada más. O sea, ¿qué tanto se está desgastando? ¿Cómo? ¿Qué tanto se está desgastando o se está grieteando? Grietas, solamente ver grietas con RT. Pero desgaste, la velocidad, no lo podría ver. No lo podrías cuantificar hoy por hoy, claro. Pero pensá que con la reparación lo que vos haces es pones un material, es como reemplazar el componente, ¿sí? Pero con un próximo planning de reemplazar todo el codo.
sería. Sí, es que en realidad justamente lo que también estamos haciendo, si bien la reparación por matriz compuesta es una reparación considerada permanente, digamos, no es temporal. Temporal. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es actuar en función de los hallazgos que estamos teniendo, digamos. Vos mismo te llamó la atención, che, pero líneas de 2017 con estos fenómenos. Entonces, digamos, no podíamos dejar pasar el tiempo, ¿sí? Y necesitamos actuar con este tipo. Y no podemos cortar y hacer un reemplazo de componente, ¿sí? Es decir, lo que estamos haciendo también nos permite planificar o un reemplazo, una modificación del sistema, porque algo raro está pasando, pero nos permite hacer reparaciones de forma segura también, ¿sí? Y acorde a estándar. Acá no estamos salvando, no estamos pasando saltando ningún paso, ¿sí? ¿Me explico? Ok. Eso fue en febrero de 2022. Abril de 2022, hace poco, se hizo una nueva campaña de radiografiado, pero ahora sí atacando los componentes que se encuentran bajo plataforma, ¿sí? Esos eran los componentes que necesitábamos acceder de alguna manera, que no era tan fácil. Bueno, logramos las facilidades para poder acceder a esos componentes. Es un espacio confinado, te diría que tiene 1 metro de altura, donde van todas las tuberías por ahí abajo, así que ahí la accesibilidad no es tan simple, ¿sí? Acá se hicieron más placas, 763, en otros 65 componentes. Nuevamente se encontraron 26 componentes con indicaciones. Aplicamos la misma herramienta que habíamos visto recién, ¿no? De cuantificar y calificar a cada una de las indicaciones que se obtuvieron. Y acá se obtuvieron 6 componentes que requerían una acción inmediata, 5 componentes que necesitaban una acción a corto plazo y 15 con una acción programada. La acción programada básicamente es una acción sobre esos componentes para verificar cómo estaba avanzando lo que ya habíamos encontrado, ¿sí? Son las mismas criticidades que habíamos hablado en la otra herramienta. Y como resultado entonces de estas 2 campañas de inspección de radiografiado, lo que se hizo es integrar estos 2 resultados de las campañas y abordar de alguna manera los componentes de criticidad inmediata y de criticidad de corto plazo, reparando. Se tomó la decisión de avanzar con esa estrategia de reparar aquellos componentes de criticidad inmediata y de criticidad a corto plazo. Esto se dio por distintos motivos, y es que por ahí un componente de criticidad inmediata estaba vinculado directamente, el componente vecino tenía una criticidad de corto plazo. Entonces, la verdad que estando en el componente de criticidad inmediata, teniendo el componente al lado de criticidad a corto plazo, lo que se decide es extender la reparación y abarcar a los 2. ¿Sí? Como resultado, entonces, tenemos la decisión de reparar mediante matriz compuesta todos estos componentes, ¿sí? Ya se habían reparado 2. La idea ahora ya se planificó el ingreso a campo para poder hacer las reparaciones nuevamente con matriz compuesta de todos estos componentes, ¿sí? Cuando digo integrar y que el vecino va a ser reparado también, es porque la metodología de reparación a través de matriz compuesta, más allá del cálculo de la cantidad de capas que uno necesita para reconstruir la integridad estructural del componente, también esas cintas, hay una longitud de la reparación, digamos, que eso también se calcula en función del ancho de la cinta que estés utilizando, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que si uno necesita reparar algo muy puntual, en realidad no tengo que poner solamente fibra del ancho de la anomalía, ¿sí? Sino que me tengo que ir un poquito aguas arriba y un poquito aguas abajo, ¿sí? Entonces, para resumir, digamos, todo este camino que hemos recorrido y estamos recorriendo, el 2018 asume
2017-2018, ya con la construcción de las mismas líneas, el cliente asume el compromiso ante el ente de presentar un plan y ejecutar un plan de integridad sobre estas líneas de despacho. ¿Sí? El 2020, Aconcagua tiene la primera intervención de inspección con ultrasonido en 7 líneas de despacho, de líneas de crudo, y la confección del informe de evaluación de condición respectivo de esas 7 líneas. En el 2021 se ejecuta la segunda campaña de inspección por ultrasonido. Nuevamente, informe de condición de hallazgos. Hay hallazgos con velocidades de corrosión, o se mantienen los cálculos de velocidad de corrosión que habíamos encontrado en la campaña del 2020. Y en función de estas dos campañas y los hallazgos, se propone y se acuerda un cambio de estrategia de inspección, pasando el ultrasonido, como habíamos hablado, a ensayos de radiografiado. ¿Sí? 2022 se ejecutan estas dos campañas en un periodo muy cortos de radiografiado en componentes fuera de plataforma y componentes bajo plataforma. Se desarrolla una herramienta de jerarquización para tratar o asignarle cierta criticidad a las anomalías que se encuentran. Se ejecutan reparaciones y hoy por hoy, como les venía mencionando, se encuentra este desarrollo de caracterizar el mecanismo de daño que está ocurriendo y una vez identificado y caracterizado cuál es el mecanismo de daño que está actuando o que están actuando, porque pueden ser dos fenómenos distintos, soldadura y metal base, definir cuál es la estrategia de mitigación acorde a lo que estamos encontrando. ¿Sí? Entonces, como conclusiones de este trabajo que llevamos adelante y en función del compromiso, se inspeccionaron inicialmente por ultrasonido. Los hallazgos por ultrasonido nos llevaron a plantear un cambio de estrategia y consensuado directamente con el cliente, que es el dueño de las instalaciones. Se inspeccionaron por radiografiado todos los componentes que están fuera y bajo plataforma. Se desarrolló entonces la herramienta esta de criticidad para asignarle un cierto puntaje, una herramienta de gestión a las anomalías por radiografiado. Se ejecutaron en campo dos reparaciones validadas, digamos, por metodologías de ASME PCC2. Se planificaron más reparaciones, es decir, el proceso continuó y continúa con más reparaciones y actividades de monitoreo sobre aquellos componentes que la criticidad o la cantidad de las anomalías no ameritaban una reparación inmediata. ¿Sí? Y hoy por hoy se continúa y se va a cerrar el proceso con esta identificación de cuál es el mecanismo de daño o los mecanismos de daño que están actuando sobre los componentes, sobre los sistemas, y definir cuáles son las estrategias de mitigación acorde a esos mecanismos de daño. ¿Sí? ¿Pueden ser procesos de identificación de problemas en el proceso de soldadura? Pueden serlo. ¿Puede ser problemas de inhibidor de corrosión? Puede serlo. Hoy por hoy se está desarrollando ese estudio, digamos. ¿Sí? Y con esto creo que cerramos este proceso de gestión integral desde la inspección hasta las recomendaciones finales de cómo avanzar o cómo mitigar el daño, digamos. Sí. Decime. El primer paso fue con ustedes que se midieron espesores, ¿no? Correcto. ¿Espesor o también hicieron analizarlo con otras soldaduras? Las primeras campañas fueron con UT, directamente, solamente, sí. Entonces, luego pasaron a RTT Sí. para ver qué pasaba con los espesores y encontraron otra falla que era defectos de soldadura. Que pues todavía no le encuentro mucha relación entre soldadura y los espesores, ¿no? ¿Cómo se relacionan? ¿No? Es que justamente la técnica con la que iniciamos, que era el ultrasonido, no nos permitía ver los fenómenos en soldadura. ¿Sí? Pero con los fenómenos que encontramos o con los hallazgos de ultrasonido, altas velocidades de corrosión, cambiamos de estrategia de inspección. Y ese cambio de estrategia de inspección nos permitió ver más cosas. Otra perspectiva, por así decirlo. Por eso, hoy por hoy, se están integrando, digamos, todos los resultados de ultrasonido y de radiografiado, porque entendemos que
no es simplemente un proceso corrosivo, porque se está dando también en la soldadura, ¿sí? Por eso, una cosa es, si se hubiera seguido con ultrasonido, no hubiéramos llegado a encontrar los problemas con soldadura, digamos. ¿Sí? Pero todavía, cuando dices que falta la parte integral, es que falta todavía encontrar esa razón, ¿por qué Sí, no? Falta esa parte? sí. Es que es lo que se está haciendo ahora, exactamente. Fíjate que las campañas de radiografía fueron en febrero y en junio, mayo. Y en la soldadura, ¿defectos eran de porosidad, de falta de presión? ¿Qué es lo que pasa? Porosidad, había cierto desgaste o abrasiones, digamos, sobre las soldaduras, había agrupaciones de poros, ¿sí? Pocas socavaduras, ¿sí? Bastante variadito, digamos, el tema, digamos, pero no era simplemente corrosión en la soldadura. Por eso menciono la posibilidad de problemas en el procedimiento de soldadura original de construcción, y puede ser. Y me dices que al final los componentes que escogieron no hicieron como que un plaqueado spot, ¿no? Sino todo el componente, todo el perímetro, ¿no? Correcto. Cuando se decide cambiar de estrategia de ultrasonido a radiografiado, lo que se buscaba era, lo que yo necesito es ver todo el componente, toda la superficie del componente. Y para eso necesito, o la técnica a la que llegamos es radiografiado. Por eso, por cada uno de los componentes no es que se hizo un radiografiado o no. Se hicieron 3 radiografiados para cubrir el perímetro y luego se dividió al componente en zonas. Un codo tenía 5 zonas, por ejemplo. Entonces, juntando todas las placas de radiografiado sobre ese codo, vos veías toda la superficie del codo. ¿Me explico? Sí. Reparación con matriz compuesta Sí. es una reparación temporal. ¿Para cuánto tiempo se decidió ahí que se iba a mantener esa reparación temporal? ¿Y por qué lo decidieron así? A ver, la reparación por matriz compuesta es considerada por API 570, inspección de tuberías en servicio, como una reparación permanente. ¿Sí? Cuando se diseña, cuando se calcula la reparación, se calcula con una vida útil en función también del fluido y las propiedades que tiene. Estas reparaciones fueron calculadas a 15, no quiero equivocarme, 15, 20 años. Máxima vida útil. ¿Sí? Para eso, ¿de qué depende la vida útil? Del fluido que vos estés operando y la resina que estés utilizando. Si el fluido que vos estás transportando y la resina no son compatibles, la vida permanente de la reparación es muy baja. Por eso se cambian las resinas en función del fluido que vos tenés. ¿Responde a tu pregunta? Ok, bien. Solo dos comentarios. Justo estábamos conversando internamente sobre ese tema. La curiosidad es, esas tuberías SA 106 grado B, Sí. ¿eran con costura, sin costura? Sin costura. Sin costura. Sin costura. Las API 5L de nuestras instalaciones también son sin costura. Okay. Entonces, eventualmente, todo tipo de tuberías normalmente vienen calificadas de fábrica con un material datasheet, ¿no? Sí. Que eventualmente es la garantía del material que uno está adquiriendo. Sí. Entiendo que eso también fue revisado por vuestra... Está siendo conseguido, te diría. Así como estamos ejecutando, es parte del input de información que necesitamos para llegar a una conclusión. Una digamos. conclusión, claro. ¿Sí? Claro. Por eso digo, está siendo conseguido, digamos. Ya se solicitó y algo así, sí. Y el otro detalle, nosotros somos bien sensibles, por lo menos acá en el Perú somos bien sensibles con respecto a los ensayos radiográficos, porque seguramente ustedes están informados que tuvimos un incidente en una empresa, Yanango en particular, en el pasado, donde al utilizar esta técnica se perdió una fuente y las consecuencias, bueno, están en la internet, ¿no? Sí. Cada vez que apelamos a esta técnica tenemos que garantizar un radio de seguridad, en nuestro caso de
lo extremamos hasta inclusive 100, 200 metros. Aún Ok. cuando yo sé que las empresas especializadas mediante el uso de colimadores podrían invocar que después de 60 metros ya es inocuo, pero el uso de la técnica RT es de un riesgo singular, ¿no? Correcto, sí. La exposición, digamos, del personal a material justamente radioactivo es una por ahí de las limitaciones que tiene. Y por lo general las campañas de radiografiado suelen hacerse en este tipo de instalaciones, ¿sí? Suelen hacerse más de noche, digamos, donde por ahí la densidad poblacional baja, digamos, ¿no? Sí, Ronald. Como comentario, ¿no? Igual, digamos que sí, creo que todas las compañías del sector, cuando adquieren los productos, vienen con, como mencionaba, con el MTR y todo. Sin embargo, esto no es una garantía al 100% de que los componentes están libres de todo. O sea, también depende mucho cuál es el proveedor, porque finalmente el MTR lo que es un papel. Es un papel con documentación que, digamos, es a veces complicado y sobre todo cuando adquieres productos del exterior, hay calidades y calidades y tú puedes tener un componente que te vale 100 y un mismo componente de otra marca que te vale 50 o 20 y por experiencia tú puedes inspeccionar un componente, tiene falla, ¿ok? O tiene, por ejemplo, poros o lo que fuese dentro del componente, Total. o laminaciones, lo que fuese, y vas y buscas en el almacén componentes con la misma colada y demás, y tienen los mismos problemas. Y vino con el MTR y todo. Es que, a ver, para sumarle, digamos, más leña al fuego, como decimos en Argentina, es el MTR es sobre un lote, digamos. No te va a dar la especificación del caño que te trajeron justamente a vos. Del 100% de los ítems. Y Entonces- basado que tú, por ejemplo, puedes tener en tu proceso de manufactura, ningún proceso de manufactura te asegura un 100% digamos, de precisión. Digamos, puedes hablar, en el mejor de los casos, la mejor industria, no sé, un Six Sigma que te garantiza en realidad el 99 punto y un cachito, Sí, te pueden venir el restante. obviamente. Sí, Y, sí, sí. y ya estás. Sí. Quizás con una evaluación de réplicas y dureza de lo que tienes en stock, podrías un poco asegurar que tanto está bien. Si el tubo que vos tenés en almacén coincide con tu MTR, digamos. ¿Sí? Sí, sí, son serie de ensayos, dureza, PMI, réplica, hasta... Claro, sí, 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 sí. No estamos acostumbrados a tener la tasa de falla tan pronta, ¿no? Entonces, un poquito que nos descuadra y bajo un plan que tenemos, ¿no? Como dije, nuestra estación de gas es de 2006, 2007. Hicimos el estudio de verificación común ASFON en el 2012, para los 6 años, y hicimos las soldaduras RT a todas y a los codos UT y FESA-RAI, ¿no? Sí, y vimos que estaban bien. Entonces pensamos, dijo, esto puede ser para 10 años más, y pues justo estábamos pensando implementar ahora, ¿no? Entonces cuando yo veo que del 2017 a los 3, 4 años comienza a fallar un poquito, que ya hay algo que no cuadra. Es que por eso, de vuelta, queremos cerrar el ciclo con esto, porque no es normal esto. Y lo importante de cerrar, justamente con todos estos fenómenos, es hacer esto, digamos, de por qué está pasando lo que está pasando, digamos. No conformarme con, bueno, está bien, reparé, sí, reparé, es espectacular, pero hay algo que tengo que cambiar, digamos, porque esto no es normal o habitual. ¿Sí? Así que, bueno, si no tienen, entiendo, más consultas, les agradezco. Cualquier consulta que pueda llegar a surgir, voy a seguir por acá, así que seguimos hablando. ¿Sí?
No sé si hay preguntas ahí. Esta es la transmisión en vivo. Ok. Todavía no van a liberar el nombre de la empresa de soldadura ni los soldadores. No. No. Sí. No, fisuras no hemos evidenciado hasta ahora y con lo radiografiado, salvo que sea una fisura muy, muy grande, muy particular, digamos, pero hasta ahora no, digamos. No se han detectado, digamos. Todos los eventos si han ocurrido algún evento en el medio, digamos, desde la primera campaña de ultrasonido hasta la última de radiografiado, si han evidenciado alguna falla, ¿sí? Falla pasante, y eso se reemplazó el componente, ahí sí se reemplazó el componente justamente para tomarlo como muestra, ¿no? Y sumarlo al análisis de falla, digamos, o al análisis de causa raíz que se está haciendo, digamos, ¿no? Tomar una muestra física de qué es lo que está haciendo. Era un codo, se abrió todo el codo y se está analizando, ¿está bien? Pero fisuras por ahora no. Este es el chat. Bien, perfecto, un par de consultas. Como mencionó Cristian bien temprano en la mañana, el evento también se está transmitiendo en vivo, gente que está afuera ha estado acompañándonos y la idea es, han ido teniendo consultas a lo largo de la presentación. Voy a, entiendo, leerlas y tratar de responderlas de la mejor manera posible, ¿sí? Voy a arrancar desde arriba, ¿no? Gustavo Hernández nos pregunta cómo se llama la matriz que comentó y qué nos dice la normativa API sobre él. La matriz, no se llegó a una matriz, sino que se llegó, matriz compuesta, entiendo que se refiere a la pregunta, la voy a relacionar a eso. Es un refuerzo de matriz compuesta, ¿sí? Fue parte de la presentación que nos mencionó Liliana a la mañana. Si querés, Liliana, por favor, querés hacer tu comentario, no hay ningún problema. Respecto a lo que dice API, ahí te comento las reparaciones mediante refuerzo de matriz compuesta es un tipo de reparación permanente de acuerdo a API 570, ¿sí? Son diseñadas, son calculadas para tener una vida útil de 20 años, 15, 20 años. ¿Sí? ¿Estamos? Entiendo que responde la pregunta que nos estaban haciendo. Dale, perfecto. Liliana, por favor. Ilumíname, por favor. Ok. Para responderle a Gustavo, ¿cómo se llama la matriz que comentó y que nos dice la normativa API sobre él? Si él habla de, hicieron una inspección, ¿cierto? Después de la inspección, de la evaluación que tomó un análisis muy cauteloso, llegaron a la conclusión de que se requiere una reparación. Como lo nombramos anteriormente, tanto API 570 como 1160 nos dan diferentes lineamientos de cómo reparar. Usted puede reparar con un parche, usted puede reparar cambiando el componente o puede reparar instalando una camisa metálica soldada o puede reparar instalando materiales compuestos. Entonces, los materiales compuestos están contemplados desde la normativa de API. Ahora, la camisa compuesta es el sistema Reinforce Kit 4D, que es lo que él explicó, hacer los cálculos, después de los cálculos tener una data de cálculos que nos dice, de acuerdo al defecto que tenía, qué longitud de reparación y qué número de capas para que pueda operar de manera segura durante el tiempo que su cliente lo solicitó. Gustavo, ¿respondimos a tu pregunta? Una pregunta.
con respecto a esto, si estaríamos hablando de indicaciones que no tienen que ver con corrosión interna, ¿ok? Por ejemplo, pérdidas de metal externas. Instalamos esto y en cierta medida estamos controlando el avance de la pérdida de corrosión externa. ¿Qué tiempo de vida para estructuras enterradas tiene el componente? Ok, entonces, bueno, igual ya eso va a ir complementado con, ya vamos a terminar la parte de la presentación que yo hacía en la mañana, que ahí vamos a dar respuesta a esas preguntas, pero te la voy a adelantar. Hablamos que de acuerdo con ISO 24817 hay dos tipos de reparaciones. A corto plazo, lo nombraba, que es cuando el cliente dice, ok, yo tengo un defecto que yo necesito corregir, tengo planeado corregirlo en 1 año o en 2 años que haga una parada de planta. O sea, ya está pensado que se va a cambiar, pero yo necesito que durante ese año o esos 2 años opere de manera segura. Es decir, que yo quiero estar tranquilo. Yo sé que lo debo cambiar, pero necesito que durante el tiempo que opere de manera segura. Ahí ISO 24817 habla de reparaciones a corto plazo, cuando se tiene programada una parada de planta o un reemplazo a futuro. Pero existe otras ocasiones cuando uno pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo? Porque en el formato de solicitud de información, ¿a cuánto tiempo quieren la reparación? No, imposible parar para toda la vida. No dice para toda la vida. Yo sé que aquí tal vez no pasa, eso pasa en otros lugares, pero el cliente no puede parar, no se puede hacer, digamos que una baja de presión o algo por el estilo. Entonces, ISO 24817 habla de reparaciones a largo plazo, hasta 20 años en tiempo de vida. Entonces, no son para toda la vida, pero sí 20 años da un tiempo de permanencia. Por eso nosotros hablamos de reparaciones permanentes. Claro está ligado a, como en la presentación anterior hablábamos, de cuáles son las condiciones del defecto, porque cada reparación es específica. No es como que, todas las líneas de 10 pulgadas las reparamos así, todas las de 20, no, va a ir ligado a la presión. Por ejemplo, este caso muy particular, ¿en qué área se presentaba? ¿Qué tipo de defecto? Él hablaba de, bueno, pues sí, son tuberías recientes, son defectos que realmente son un comportamiento inesperado, no se conoce. No podríamos tener una reparación general para todas, sabiendo que cada activo se comporta de manera diferente. Entonces, de acuerdo con eso, con esa, digamos que el diseño, a qué presión, qué tipo de defecto. Si es interna, no podemos hablar de 20 años porque hay que hacer un monitoreo. Pero para acortar la respuesta, 2 tipos de reparación, a corto plazo hasta 2 años y a largo plazo hasta 20 años. Ok, gracias. Gracias, Liliana. Bueno, sigo más. Mira, le respondimos a Gustavo, lo cual nos agradece, perfecto. Tenemos preguntas de Denfer de la Cruz, entiendo. ¿Cómo podría determinar los intervalos de inspección de las reparaciones? A ver, acá sí va a depender del tipo de fenómeno que estemos teniendo. Como bien mencionaba Liliana recién, si tenemos defectos internos, ese fenómeno va a seguir avanzando, ¿sí? Y va a seguir avanzando como lo venía haciendo antes de tomar la decisión de reparar, ¿sí? Entonces, para determinar los intervalos de inspección, en realidad una vez que se repara por este tipo de reparaciones, uno diseña la vida de la reparación en función del fluido que está operando, ¿sí? Y trata de maximizar, obviamente, la vida útil de la reparación. Entonces, el intervalo entre las distintas inspecciones sobre un componente reparado está más orientado a evaluar cómo está avanzando ese mecanismo que se puede estar reflejando en otra parte del sistema, ¿sí? Así que me parece que el intervalo entre las inspecciones va a quedar medio supeditado a cómo venía avanzando anteriormente, ¿sí? Después tengo un comentario de Guillermo Cárdenas. El UT da indicaciones, más la radiografía muestra el defecto preciso. Sí, más que preciso, en realidad lo que, a mi entender, la radiografía te permite una extensión más grande, ¿sí? El ultrasonido es muy preciso,
lo que sí es muy puntual. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que nosotros vimos y se propuso como cambio de estrategia justamente en el desarrollo de todo este plan integral. ¿Sí? Guillermo Cárdenas, justamente le gustó la primera presentación. Entiendo que no tengo más preguntas por ahora relacionadas a mi tema. Pueden surgir después, las seguiré contestando sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, gracias a todos, los que están presentes y los que no. Y gracias, Cristian. Gracias, Bernardo, gracias por el aporte importante. También le queremos comentar a la gente que está en línea que en el transcurso de la tarde vamos a tener una demostración de los productos. Así lo pueden ver a todos los productos que tenemos y no solo lo ven en una pantalla, no ven una teoría, sino ven los productos en vivo. Ahora vamos a hacer un break y a las 3 de la tarde continuamos. Perdón, disculpen. ¿Sí? Sí, a las 3. Princess kneel before you, that's what I said now. Princess who adore you, just go ahead now. When there's diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now.
she's for me. Said she lives for me, ovation. Oh, motivation. She comes round and she goes down on me. And I'll make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a go with the curse. Coming like a freak show takes the stage. We give them the games they play. She say, I want something else to get me through this.
just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was spared.